Siguiendo con la segunda parte de las corrientes compositivas del siglo XX, arrancamos con el expresionismo, que aunque surge casi de forma simultánea con la aparición también del fauvismo que habíamos visto ya, lo situamos más en este periodo de entreguerras porque se extiende más allá del final de la Primera Guerra Mundial. El expresionismo es una tendencia que también está basada en la exaltación del color, pero una fuerte diferencia es el planteamiento formal y también el ideológico, muy diferente al fauvismo, creando así un lenguaje plástico muy específico. Este movimiento se plasmó mucho más allá de la pintura, también en la literatura, la arquitectura, el teatro y el cine. Por eso es que el expresionismo, mucho más allá de ser una tendencia artística solamente, era además una actitud ante la vida. Toda obra artística en general comunica algo al espectador, ¿no? Pero lo característico de la obra expresionista es que se hace consciente ese deseo de comunicación. Sus mensajes, ya sea sociales, políticos, éticos, van más allá de lo estrictamente plástico, o sea, de las formas, los colores, reconociendo así una importancia mayor en el contenido más que en la forma. Estas formas dejan de ser bellas para justamente convertirse en el soporte del mensaje. Por eso es que vamos a ver cómo las figuras se distorsionan, se retuercen. Depende si así lo exige la idea que el pintor quiere transmitir. Por eso es que vemos que el sistema de representación se basó especialmente en la alteración de las figuras en función de la expresión. El expresionismo estuvo muy marcado por el pesimismo que justamente reinaba en la Europa de entreguerras. En la pintura se nota esa importancia que se le da al tratamiento de la superficie del cuadro, muchas veces con una aplicación violenta de la pintura, pero especialmente le daban importancia a la temática, recreando lo morboso, lo prohibido, a veces insistiendo en lo demoníaco, lo fantástico, hasta lo pervertido a veces. Por eso es que vamos a ver que lo más importante para este movimiento era expresar lo que acontecía en el interior del alma humana. Por eso es que hubo un gran interés por la figura humana. Así es que podemos encontrar muchas obras donde predominan los trazos angulosos, radicales, rostros que parecen casi máscaras y con especial fuerza expresiva. Los primeros artistas desarrollan su actividad coincidiendo justamente con el despliegue internacional que ocasionó el Art Nouveau y con las tendencias postimpresionistas y fauvistas. El noruego Edvard Munch puede ser considerado como el padre del expresionismo. Él tuvo una influencia determinante en el desarrollo del expresionismo, ya que sus imágenes tan subjetivas, perturbadoras, fueron una fuente muy inspiradora para este nuevo grupo. Y es donde reconocen inicialmente esa importancia sobre una reflexión de la conciencia del interior del ser humano. Edvard Munch se dedicó a reflejar la temática del dolor y del sufrimiento, muy opuesta al placer de vivir que tenía el impresionismo. La obra más celebrada, más conocida, es El Grito, en el cual plantea un conflicto del alma, de adentro hacia afuera como una explosión, donde la naturaleza participa de las angustias del hombre. En esta obra, la naturaleza, vemos el cielo y el río, se curva y se transforma en el mismo ritmo que el personaje del primer plano.
Este personaje no expresa una soledad remediable, sino que muestra una angustia absoluta, ¿no? La soledad del hombre ante la vida y la muerte. Esta soledad le provoca ese grito estridente que parece retumbar y conmover la naturaleza entera. Podemos ver también en este cuadro y también en general en el expresionismo cómo no se representa a la realidad tal como se la ve, sino cómo se la siente, y se la puede deformar de acuerdo a las emociones. Esta temática de las obras cargadas de tanta soledad, angustia, tragedia, pesimismo en general, se refleja a causa de la alienación que sufre el hombre justamente con la industrialización y como su consecuencia también con el horror de la guerra mundial. En Alemania surgen entonces dos grandes grupos, uno conocido como Die Brücke, el puente, que se agrupan en la ciudad de Dresden. Este término, el puente, indica ya por sí mismo una voluntad de los integrantes de abandonar las situaciones pictóricas ya caducas y arribar justamente a otras nuevas. La motivación profunda de este grupo es el deseo justamente de transmitir esas preocupaciones políticas y sociales ocasionadas justamente por el clima prebélico que existía en Alemania en esa época, y especialmente también comunicarlas al mayor número posible de gente, de personas, ya que pretende ser un movimiento popular. Por eso es que prefieren más los procedimientos de la estampa que el cuadro de caballete, donde el método más utilizado fue la xilografía. Los artistas que se destacan en este grupo son Emil Nolde y Ernst Ludwig Kirchner, que son justamente los más comprometidos con la situación social y política. Emil Nolde logra crear un estilo muy propio basado en la simplificación del dibujo, yuxtaposiciones de color y la deformación de los rostros, que son muchas veces las que reconocemos como máscaras, ¿no? Este artista buscará pintar la desnudez justamente de las almas humanas, por ejemplo en las bailarinas de las velas y en Susana y los viejos. Kirchner tiene una paleta estridente y sus trazos angulosos muestran los oscuros deseos que laten en el fondo de los seres humanos. Kirchner es uno de los abanderados de este grupo y llegó a ser el maestro de la xilografía, a la cual le dio muchísima importancia y que había sido una técnica que había estado relegada como una expresión menor. Carl Schmidt-Rudloff fue otro de los fundadores de este grupo. En su obra se ve una gran influencia artística de Van Gogh. Aparte de pintura, también hacía esculturas y grabados. Después de la primera década del siglo XX, Múnich era un centro cultural de importancia similar a París. Entonces empiezan a acudir un montón de artistas internacionales y se forma este nuevo grupo con justamente esta impronta internacional. Este grupo, llamado Der Blaue Reiter, que significa el jinete azul, es el segundo gran movimiento dentro del expresionismo que se da en Alemania. Se destaca Kandinsky como fundador de esta nueva formación y el alemán Franz Marc, como así también el suizo Paul Klee y August Macke, que también eran alemanes, junto con Gabriela Münter. Este grupo va a dirigir su arte en una dirección más exquisita, subjetiva y más espiritual. Le dan más importancia a cómo representar que a lo que quieren representar. Los componentes compositivos van a evolucionar bastante rápido a las primeras formas abstractas, como es el caso de Kandinsky. La representación del objeto
es algo secundario en su pintura. Más importante es la belleza que busca en la riqueza cromática y en la simplificación formal. Lo que tienen en común estos dos grupos alemanes es que los dos parten de una marcada oposición a la sociedad de su tiempo. Der Blaue Reiter, este jinete azul, va a tratar de superar la realidad idealizándola, mientras que el puente optó por criticarla duramente. Kandinsky junto a Paul Klee son quienes le van a dar consistencia teórica al grupo. Ambos evolucionan desde la representación en dirección a la abstracción. Y los dos, después de una etapa que pasan en este grupo, van a formar parte de la Bauhaus, que es cuando el expresionismo abstracto y lírico también se convierte en geometrismo. Una gran obra del artista Franz Marc fue El sueño, que fue un exponente como cumbre del expresionismo alemán. En esta obra se reúnen todas las características que hicieron justamente de este movimiento uno de los referentes a nivel internacional. En esta obra encontramos las referencias al mundo de los sueños, los colores intensos, imposibles de encontrar en la naturaleza, el desnudo, la naturaleza exuberante, los caballos azules con ese fuerte simbolismo. Todos estos puntos que hacen de esta obra un ícono de este movimiento. Otra artista del grupo, la única mujer, Gabriele Münter, muestra una gran libertad como artista, tanto en los colores, las formas, los temas. Fue aparte una especie de mecenas de este grupo, ya que reunió a todos los integrantes en una casa al sur de Alemania, donde se hicieron un montón de exposiciones del jinete azul. Esto es lo que se dio en Alemania, pero también en diferentes países surge el expresionismo con un montón de artistas de diferentes ámbitos y diferentes inquietudes, pero sí con esa misma visión expresionista de tener una misma forma de entender la vida. Así es como, por ejemplo, en Austria, Egon Schiele, que fue el discípulo de Klimt, llega a un expresionismo radical defendiendo ante todo la individualidad del artista. Escapando casi del ambiente conservador de la academia, es que Egon Schiele se mete de lleno en el expresionismo, logrando distorsionar agresivamente sus desnudos y darle un absoluto protagonismo al dibujo y a la línea. Casi exclusivamente fue dibujante de la figura humana. Las figuras son extremadamente delgadas, poses antinaturales, ojos desorbitados, muchas veces también con manos deformes, retorciéndose, no se sabe si de dolor o de lujuria. Este artista escapa de todo naturalismo, tanto en la línea como en el color. Casi no hace fondos y la figura está siempre sola, que es también el resultado de lo que él quiere retratar en esas soledades de sus modelos. Así también en sus autorretratos, que fueron muchos, es donde se demuestra gran observación de su propio yo, ¿no? Encontramos también el austríaco Oskar Kokoschka, de gran personalidad, que busca en sus obras la expresión más que nada a través de la pasta y del color, trascendiendo lo puramente figurativo, como para expresar contenidos interiores también a través de sus composiciones. Muchas veces son cuadros pintados con espátula o directamente con el color tal como sale del pomo. Así es como encontramos en diferentes países estas expresiones, como por ejemplo en Francia, en la llamada Escuela de París, donde se destacan Chagall y Modigliani, que también formaron parte de este movimiento.
La Primera Guerra Mundial destruye al grupo, pero el expresionismo no se extingue. La visión de los mutilados, los incendios y esa desolación que invade Europa incita justamente a otros pintores a traducir en su arte el gran dolor de aquel tiempo de locura. El dadaísmo, más que un movimiento artístico, es una actitud intelectual de una serie de pintores y poetas y escultores también, más que nada angustiados por la magnitud que tuvo esa guerra y con el sentimiento en común justamente del desprecio de esa guerra. Se reúne entonces un nuevo grupo que alquilan un viejo local que se llama Cabaret Voltaire, donde se empiezan a juntar y es donde se forma el movimiento Dada. A diferencia de los futuristas, los artistas del dadaísmo pusieron de manifiesto su repugnancia hacia la guerra, que estaba justamente aniquilando la cultura y las sociedades. Así fue que el dadaísmo se rebeló justamente en contra de todas las convenciones, especialmente de las artísticas, ejerciendo especialmente una crítica durísima contra el artista burgués. El absurdo, la provocación, la subversión son muestras de esta nueva libertad creadora contraponiéndose a la locura bélica dominante que habían pasado. Así es como entonces aparecen nuevos medios expresivos como por ejemplo los collages, muchos materiales inusuales, el montaje de fragmentos y el uso de objetos cotidianos presentados como artísticos, ¿no? El artista más representativo es Kurt Schwitters, que ensamblaba materiales, principalmente basura o trozos de papel y de tela, sobres, etiquetas encontradas, hasta colillas, billetes de autobús, y con ellas creaba sus obras. Con estos nuevos medios de expresión que ellos encuentran, no convencionales, se basaban en el absurdo y realzaban justamente lo que hasta ese momento era carente de valor o representando también lo irónico. Otra innovación de este grupo fue el fotomontaje realizado por Man Ray, el que adelanta ya modos que se van a ir encontrando después en el surrealismo. A los fotomontajes se le sumaban frases, se recortaban palabras, buscando siempre la provocación en el espectador y en la sociedad en general. Paralelamente, el movimiento toma fuerza también en Nueva York, abanderado especialmente por Duchamp y por Picabia. Marcel Duchamp encuentra nuevas formas de estética que se vuelven totalmente revolucionarias, siendo el inventor de los ready-made. Estos son objetos realizados utilizando la técnica justamente del ensamble y de tomar objetos de la vida cotidiana. Estas nuevas obras, que eran objetos encontrados y descontextualizados, eran muy irritantes para la sociedad burguesa. Un artista que quiso provocar justamente a la burguesía y a su orden establecido fue Francis Picabia, creando objetos de tipo industrial, agregándole textos irónicos o a veces jocosos también, logrando justamente esa provocación. Este grupo desafiaba la razón utilizando el absurdo como medio de expresión. Muchos artistas como Arp, Max Ernst y especialmente Salvador Dalí fueron los que desde este movimiento hicieron después un salto al surrealismo. Frente al Dada, un movimiento
como vimos, totalmente liberado de cualquier prejuicio moral, hace irrupción una nueva forma de ver el arte con mucha mayor complejidad en lo sociopolítico y aparece el surrealismo. Este movimiento surrealista tiene un carácter principalmente teórico y más literario que artístico. Su relación con el dadaísmo es evidente, aunque también resultan claras las diferencias que se analizaban conjuntamente, ya que muchos de los artistas que estuvieron en el dadaísmo son los que después profundizan en el surrealismo. Entonces este surrealismo intenta poner orden a lo que había sido el caos dada, aunque sin renunciar a la libertad de pensamiento. Totalmente influenciado por la teoría del subconsciente de Freud, recurre al sueño y a lo maravilloso, a los dominios inexplorados del pensamiento humano. El principio fundamental del surrealismo es el automatismo, la inexistencia de imagen previa y de control. Por ejemplo, en la literatura se empezaba a escribir sin pensar previamente lo que uno quería decir. La pintura, con todos los recursos que tiene para representar, es la que mejor se prestaba para desarrollar este fenómeno artístico. Por un lado, los surrealistas usan técnicas que conocieron de los primitivos y por otro lado resucitan las leyes de perspectiva y todo el juego de luces y sombras que se conocieron desde el Renacimiento, pregonando así la admiración que tenían por los pintores del pasado. Salvador Dalí es el artista más conocido del grupo surrealista, incluso a nivel internacional. Fue el creador del método paranoico crítico derivado de su interpretación de los sueños. Con este método, Dalí desarrollaba relaciones sorprendentes entre objetos que parecían no tener ninguna relación entre sí, con juegos visuales y también dobles sentidos. Es un sistema de asociaciones y fenómenos delirantes. Dalí tuvo una formación académica y utilizaba una técnica muy precisa, con un colorido muy brillante y luminoso, para representar objetos, paisajes y personas con un realismo casi fotográfico, ¿no? Él logra insólitas asociaciones entre los elementos del cuadro y también incluyendo esa atmósfera onírica y delirante que aparece en sus obras. Su momento pictórico más relevante fue un poco antes de los años 30, por ejemplo, con la obra de La persistencia de la memoria, donde también vemos la influencia de las teorías de Freud. Por otro lado, Max Ernst es uno de los representantes más importantes de este movimiento. Él también fue uno de los artistas que pasó del dadaísmo al surrealismo. En su producción, él investigó nuevas técnicas, como por ejemplo el frottage, que se trataba de colocar debajo del soporte, debajo del papel o del lienzo, un objeto áspero y frotar por encima, por ejemplo, del papel con carbonilla o con pincel, con lo cual aparece la textura del objeto de abajo. Estas imágenes que surgen entonces quedan transformadas de un modo sorprendente, nuevo, y logran entonces crear un mundo a veces casi alucinante. Joan Miró es otro gran representante de este movimiento surrealista, aunque él siempre mantiene una línea bastante independiente. Desde 1924 fue el periodo donde él desarrolla su lenguaje con mayor esplendor.
Es ahí donde él sustituye sus imágenes por nuevas imágenes simbólicas, creando un lenguaje nuevo y totalmente propio. Estos son algunos de los artistas del surrealismo, como también participó Yves Tanguy, Marc Chagall, Magritte. Este último, el belga René Magritte, fue, por decirlo de algún modo, un surrealista conceptual. Estaba muy interesado en la ambigüedad de las imágenes y de las palabras y en investigar justamente esa extraña relación de lo pintado y de lo real. Para esto él investiga lo cotidiano y qué es lo que hay de mágico en lo cotidiano, sacando la esencia de la realidad. Finalmente, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas se dispersan, algunos de ellos se trasladan a Estados Unidos, donde van a influir para la aparición de movimientos americanos de posguerra, como por ejemplo el expresionismo abstracto o el arte pop.